La diferencia entre un despido y la renuncia es que el despido se produce por iniciativa del empleador y la renuncia es un derecho consagrado del trabajador que se retira del trabajo cuando crea conveniente. Cuando un trabajador renuncia, en realidad es porque si está renunciando al trabajo, tiene alguna perspectiva mejor y eso no se puede evitar. En cambio, cuando se le despide, se le corta todo un proyecto de vida. Entonces es fatal. Ahora, lo ideal es que tanto sobre todo la renuncia es libre, ahí expresa su libre voluntad. Nadie está obligado a prestar servicios si así no lo desea y sin la debida remuneración. En cambio, cuando hay lo que se llama el despido, ¿qué sucede con el despido en realidad? Hay dos clases de despido en realidad. Yo diría, hay un despido que podríamos llamar arbitrario, aquel sin causa, sin razón alguna. ¿Este despido es correcto sin causa? No, yo siempre he dicho, cuando un empleador y un trabajador se unen a través de un contrato de trabajo, el trabajador se compromete a prestar sus servicios y el empleador a pagarle la debida remuneración. Este vínculo, si no hay razón, no hay por qué se destruya. Es un poco como, yo siempre comparo con un matrimonio. Si una pareja es feliz en su matrimonio, no tiene por qué romper este vínculo. Tiene que haber una razón. Entonces acá, frecuentemente los empleadores, para despedir a sus trabajadores, recurren a lo que se llama el despido arbitrario, sin causa. Entonces, ese despido es malsano, porque va contra algo que la doctrina ha elaborado, que es el principio de la continuidad. En un contrato de trabajo hay el principio de la continuidad y que lo único que puede llevar a ambas partes a quedar satisfechos es si está de por medio un mutuo disenso. Y no hay otra manera. Entonces, yo diría, acá está pues dos puntos de vista totalmente discrepantes. Uno que es la renuncia en donde el trabajador pues opta por su mejor beneficio. Toda persona tiene derecho a mejorar su situación. Y si lo hace teniendo en cuenta eso, es bienvenido. En cambio, el despido no. El despido corta. El despido en realidad frustra otros derechos, como es, por ejemplo, el tema del empleo. El empleo es una cuestión consagrada en nuestro medio y siempre tiene que haber, pues, como se dice, una causa para despedir. Si no hay la causa para despedir, ¿para qué lo despide? Ahora, hay un sinnúmero de razones por las cuales el empleador puede, sin necesidad a eso, por ejemplo, puede optar, como se dice, por lo que se llama el cumplimiento de un contrato modal, aquellos contratos que se señalan a plazo fijo. Llega el plazo fijo y tiene que irse, no cabe duda. Cuando un trabajador renuncia al trabajo, tiene que sujetarse a una formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? Un preaviso de 30 días. Decirle al trabajador dentro de 30 días, mire, quiero que me considere que estoy en plazo de salida del centro de trabajo, es una posibilidad. O la otra que pueda decirle, mire, discúlpeme de ese preaviso, yo quiero irme de inmediato. Depende de las razones que tenga el trabajador, si son razones, diríamos, circunstancias razonables. Entonces ahí el empleador que piensa, como digo, no solamente en él, sino piensa en ambas partes, podrá exonerarlo de ese plazo. Pero vamos a suponer que al empleador no le conviene que el trabajador se vaya. En ese caso, el trabajador tiene que atenerse al plazo que la ley señala. Nosotros tenemos en nuestro país, yo diría en este momento,
Ahora han proliferado estos regímenes. Antes había el régimen público y el régimen privado. Ahora hay un sinnúmero de regímenes. Después aparecieron el régimen del CAS, es decir, del trabajador contratado en el servicio público, ¿no? Y ahora han aparecido regímenes laborales. Los trabajadores, por ejemplo, del Poder Judicial tienen su régimen laboral. Entonces, ¿qué cosa es el régimen? La regulación sistemática de la carrera de un trabajador. Entonces ellos han establecido su ley y han establecido así. Y después ha habido un régimen que se ha establecido a través de lo que se llama la ley servil. Entonces, cada uno de estos regímenes establece las reglas cómo puede ser cesado un trabajador, depende de lo que diga el régimen. Entonces, para saber un trabajador si ha sido bien despedido o mal despedido, tiene que acudir a su ley de régimen. ¿Qué dice su ley? Si lo ha despedido de acuerdo a ese régimen, hay una ley que ordena y el empleador no hace nada mal si se sujeta a eso, ¿no? Pero hay que respetar el régimen. La diferencia más importante es económica. En primer lugar, porque las remuneraciones en el régimen del 728 se establecen mediante pactos, mediante acuerdos. En cambio, en la 276 es presupuestal, es una ley la que lo establece y hay que sujetarse a eso. En el otro es la voluntad entre las partes, por eso que los que están en la 728 tienen una potestad de la presentación de un pliego de reclamos para solicitar ¿qué? Fundamentalmente el incremento de remuneraciones, las condiciones de trabajo, las condiciones de productividad. Eso se pacta mediante el pliego de reclamos que está regido en nuestro país por una ley, el decreto ley 25593, que es la ley de relaciones colectivas de trabajo. Entonces ahí se pacta. Pero dentro de ese sistema no pueden entrar los trabajadores que están en el régimen del decreto legislativo 276, porque esos son los que antiguos se llamaban la ley del servidor público y estaban supeditados, como digo, a lo que el régimen establecía. Y el régimen no establecía eso, pues entonces yo diría, hoy día hay una gran preocupación por los trabajadores por estar en la 728. Desde el punto de vista económico, acabamos de pasar, por ejemplo, las fiestas patrias. Los trabajadores han recibido una gratificación. ¿Cuánto ha recibido un trabajador que está en la 276? 200 soles su gratificación. ¿Cuánto recibe un trabajador que está en la 728? Un sueldo. En diciembre igual, un sueldo. ¿Se da cuenta? Ahora, hay el terreno que no está legislado, pero que los trabajadores cogen para fundamentar sus derechos. Yo diría el caso de los congresistas. Los congresistas aseguran muy bien su bolsillo recurriendo a otras leyes. No hay una ley del legislador en el Perú, no tenemos una ley del régimen de los legisladores. Sí tenemos de los que trabajan en el Congreso, que no son legisladores, que no son congresistas, para eso sí hay, pero los otros no, entonces se acogen. Entonces ellos, ¿qué es lo que cobran cuando terminan el mandato? Cobran en primer lugar su compensación por tiempo de servicio. ¿Hay alguna ley que diga que ellos cobren eso? No. ¿Cuál es su régimen? Ninguno. Es la duda. Entonces, basado en la duda, dicen, bueno, como en la 728 llevan compensación, tienen que darnos nuestra compensación por 5 años. Pero no es su régimen. No es su régimen, no hay un régimen ahí. Entonces, ellos se cogen. ¿Ya? Entonces, para la gratificación, igual se cogen, dicen. Y en la 728, ¿qué se da? Un sueldo. Un sueldo. Entonces, ese es el problema de las dudas legales que hay en nuestro país. Pues entonces se ha desordenado el mundo. El mundo estuvo un poco más ordenado. Se ha desordenado en realidad. Entonces, ¿eso qué requiere? Una nueva legislación, una revisión de la legislación para poner a cada quien en su respectivo lugar. Las formalidades de la renuncia es en primer lugar que el trabajador tiene que dar un preaviso de renuncia.
avisarle al empleador que se va a retirar del centro de trabajo. ¿Y cuáles son las formalidades en realidad de lo que es el despido? El despido en nuestro medio es más solemne. No se puede despedir a un trabajador de la noche a la mañana. Ahí es donde incurrimos en el despido arbitrario. Despedir porque le dio la gana al empleador. No se puede despedir aquí. Aquí el 728 dice cómo se puede despedir a un trabajador de la actividad privada. Mediante el señalamiento de una causa. Tiene que el empleador estar convencido de que hay una causa para despedirlo. Y una vez que tiene la causa, proceder a hacer los cargos al trabajador para ver si los absuelve o no los absuelve. Si no los absuelve, entonces, y cree tener derecho el empleador, procederá a despedir. Pero tiene que haber esa comunicación por escrito señalando la causa, la razón por la que lo está despidiendo. Entonces, hay esa precisión que es mucho más exigente en cuanto a la formalidad, lo que se llama el despido. La práctica preprofesional tiene su régimen. Está en parte del artículo del decreto legislativo 728, cómo se hace la práctica preprofesional. En realidad, ahí, como se dice, no se ha contemplado la posibilidad de compensación por tiempo de servicios, no hay esos beneficios. ¿Por qué? Porque se entiende que el propósito del que hace sus prácticas es el aprendizaje. Eso es lo que prima para él. Entonces, eso está establecido en el 728. Si el trabajador ya tiene su derecho, de esto que se ha dado por las leyes especiales de la jubilación, a poder recoger su depósito de una AFP, puede hacerlo. No hay problema, la ley lo faculta. Muy bien. ¿Qué pasa si el trabajador está afiliado a una ONP? Entonces ahí tiene esta posibilidad. Si ya tiene su edad y los 20 años de aportes como mínimo, puede proceder a jubilarse. O la otra posibilidad es, si el trabajador todavía no tiene sus requisitos, puede recurrir a un seguro facultativo, a seguir pagando el monte de sus aportes a la ONP y de esa manera esperar cumplir sus años de servicios y cumplir su edad. En el caso del despido, tenemos un problema constitucional. ¿Qué es lo que hace el artículo 27 de nuestra Constitución? Prohíbe el despido arbitral. Prohíbe. Quiere decir que la única sanción para un empleador que prohíbe, si la ley prohíbe el despido arbitrario, es que reponga al trabajador en su puesto de trabajo. Y en algunos casos ordena que se pague las remuneraciones que ha dejado de percibir por el tiempo que ha estado fuera del centro de trabajo. Esa es una posibilidad que tiene. Ahora, en la práctica, ¿cómo se maneja? Los dispositivos que se aplican están al margen de la Constitución, violando la Constitución, violando ese artículo 27. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el trabajador que es despedido de esa forma tiene derecho a lo que se llama la indemnización por despido arbitrario. Pero esa indemnización por despido arbitrario que está en el 728, en realidad eso ha sido modificado por la Constitución, porque la Constitución se ha dado después de eso, que prohíbe el despido arbitrario. En consecuencia, todo trabajador se aferra, pues, indudablemente a la prohibición del despido arbitrario. No lo pueden despedir. Entonces no se le puede decir, mira, tú te vas, yo te voy a pagar por tu indemnización por despido arbitrario. El despido arbitrario no se puede practicar en la Constitución. Hay en la ley procesal del trabajo la posibilidad de que el empleador pueda demandarlo al trabajador cuando le ha causado un perjuicio. Y si el trabajador pretende renunciar al trabajo, su derecho del empleador está expedito para demandarlo, no por una falta laboral,
sino para demandarlo por los daños y perjuicios que le ha causado. Por ejemplo, ¿qué pasa si el empleador me robó? Entonces, y después de que me robó, renuncia. Entonces yo no me puedo quedar tranquilo, bueno, una falta laboral, ya no puedo hacer nada contra él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Plantear una demanda por los daños y perjuicios causados. Señor, tanto me robó y tanto tiene que reponerme. En primer lugar, para el despido, el empleador tiene que cursarle una nota para que descargue qué cargos ha cometido y él descargue. Si lo descarga satisfactoriamente y el empleador queda satisfecho, ahí terminó el incidente. Si le pasa una carta y no ha descargado debidamente, está obligado a esa carta, tiene una duración de 5 días. Entonces, y el empleador considera que lo que ha expuesto el trabajador no tiene razón de ser, no justifica lo que ha hecho, entonces el trabajador procede a despedirlo. No me ha satisfecho. Tu respuesta que me diste no me satisfizo. Te vas. Y se tiene que ir. ¿Bajo qué clase de despido es ese? Es un despido con causa. Causado. Eso sí está permitido en nuestra legislación. Entonces, en ese caso, si el trabajador quiere seguir reclamando, ¿a dónde va? Ante un juez. Ya entra en conocimiento del Poder Judicial. Allá planteará su demanda, allá se tramitará la demanda y allá se fallará si tiene razón el trabajador o tiene razón el empleador. Entonces, ese es el camino que hay que seguir cuando es despedido. Ahora, el otro es cuando, si es que hay renuncia, ¿no? Bueno, si es que hay renuncia, lo único que hay, el daño o perjuicio que puede haber causado el trabajador antes de renunciar, no hay otro camino, y cumplir con su preaviso de 90 días. Acá hay que hacer presente una cosa, ahora ya sus beneficios laborales el trabajador no lo pierde ni siquiera cuando ha dejado de comunicarle que se va. No, simplemente si el trabajador le dice, mire, usted tiene que cumplir sus 30 días, y no cumple y se va, no le puede usted quitar sus beneficios laborales. No le puede quitar. Entonces, lo único que tendrá que liquidarse sus beneficios laborales y bueno, y quedar sin quien lo desempeñe el cargo, ¿no? Tendrá que buscar un reemplazante para que termine con ese problema.